Ok, listo, mis hermanos. Entonces, conforme a lo que les hablaba mi hermana Liliana al inicio, la capacitación que tenemos en esta noche consiste en todo el tema de lo que es una matriz de peligros. Y para poder entrar a explicarle el tema de lo que es una matriz de peligros, pues primero me gustaría que revisemos un poco el contexto de lo que es una matriz de peligros, pero en sí, en qué consiste, ¿sí? O para qué. Para ello quiero que tengamos en cuenta dos conceptos claves, mis hermanos. Un concepto es el concepto de peligro y el otro concepto es el concepto de riesgo. ¿Por qué quiero iniciar por estos dos? Porque precisamente la matriz de peligros se complementa con este nombre. Se llama matriz de peligros, de riesgos y peligros, o riesgo y peligro, como le quiera llamar. Donde sería importante tener en cuenta estos conceptos, donde me dice que peligro es la fuente o la situación que tiene la capacidad de generarle daño a una persona o bien a unas instalaciones físicas. Cuando hablamos de instalaciones físicas, en este caso, pues estaríamos hablando en nuestro concepto la iglesia. Y si vamos a hablar de hacerle daño a una persona, pues estaríamos hablando de principal el pastor y por ende aquellos hermanos que están a sus alrededores. Entonces, concluyendo, peligro es la fuente. Cuando hablamos de fuente, podríamos estar hablando, por decir algo, de una máquina o de una herramienta. En este caso, podríamos decir que en una iglesia el peligro podría ser un ventilador que esté funcionando mal o que en cualquier momento tenga el riesgo de caerse. Y que ese ventilador tenga la capacidad de generarle un daño, puede ser o a la persona que esté ahí al lado, o bien dañar otro equipo, ¿sí? O un elemento X que haya dentro de la iglesia. Y peligro, estamos hablando que es la posibilidad de que ese trabajador que recibió el golpe o ese elemento que se golpeó, pues sufra una lesión. En este caso se quede averiado, ¿sí? O quede sin funcionamiento, es decir, que se dañe. En pocas palabras, peligro es la fuente o la situación. Cuando hablamos de fuente, recuerde que estamos hablando de un elemento, una máquina o una herramienta que ésta tenga la capacidad de generarle daño. Y cuando hablamos de situación, estamos hablando de un trabajo en conjunto que se pueda estar realizando entre personas y que ese trabajo que se esté haciendo tenga la capacidad de generarle daño a otras en caso de que algo salga mal. Por ejemplo, podríamos decir que en la iglesia tenemos un grupo de hermanos que por decir algo, no sé, están arreglando el sonido X, lo están elevando, lo están colocando en altura y que en un momento determinado a esos hermanos se le caiga, no sé, una consola, por decirlo así, me estoy inventando cosas, y que esa consola al caer golpee a alguien o lo fracture o lo lesione o que le caiga encima a otro elemento y lo dañe. Entonces, ¿por qué se llama situación? Porque están interactuando personas, ¿sí? Ante un solo objetivo en este caso. Y hablamos de riesgo, aquello que tiene la posibilidad de que el trabajador sufra el daño. Lo podemos interpretar de esa manera. Peligro es la fuente o situación que tiene la capacidad de hacer daño. Y riesgo es la consecuencia del peligro. Ah, ok, se cayó la consola y le cayó una persona y la fracturó. ¿Dónde está el riesgo? De que al caer a esa consola dejó como consecuencia una fractura. Entonces, siempre el riesgo va a ser la consecuencia del peligro. El peligro siempre va a estar, ¿sí? El peligro del pastor que salió, no sé, de viaje a una zona roja, ok, el peligro dónde está, en llegar a esa zona roja y el desorden público que haya, el peligro siempre va a estar, diga usted el pastor que en la iglesia el techo no está en óptimas condiciones, que está a punto de caerse, eso es un peligro. El peligro siempre va a estar, por decir algo, el pastor que está en una congregación y el piso tiene desnivel, tiene huecos, ahí va a haber un peligro, una caída, un resbalón. O sea que el peligro en lo que hagamos y donde estemos siempre va a estar. Pero el riesgo es el que tenemos que analizar o tener en cuenta. Y es, ¿qué me puede pasar por tener la iglesia en tal condición? ¿Qué me puede pasar por estar haciendo una elevación de sonido sin tener la precaución adecuada? ¿Queda claro esas dos palabras, mis hermanos? Si esas dos palabras no quedan claras, no podemos entender lo que viene más adelante. Así que, por favor, ¿queda claro el concepto de peligro y el concepto de riesgo? Por Sí, favor, pastores, respondan. Si tienen alguna inquietud, manifiéstenla, por favor. Ok, entonces, si está muy queda bien. claro,
Si queda claro, entonces quiero probarlo. Hermana Liliana, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva? Si está claro, díganme aquí en esta presentación dónde está el peligro y cuál sería el riesgo. Pisar la cáscara de banano. ¿Cuál es el peligro y cuál es el riesgo? Peligro es la cáscara y el riesgo es la caída. Ok, ¿todos están de acuerdo con lo que dijo el hermano? Sí. Y le agradezco si me da su nombre y me dice, Sí, mi nombre correcto. está, el peligro es esto y lo otro es el riesgo. ¿Están de Fabio, acuerdo todos que el peligro es la cáscara de banano? Sí, aquí es. ¿Y el riesgo cuál es? Así es. la caída. La caída. caída acompañada con qué? Recuerden que estamos hablando de consecuencias. Con Con lesiones un graves. golpe, La una caída fractura, acompañada con una fractura, una lesión, una con- Es un laceración. golpe. Hermana Liliana, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Y aquí en esta diapositiva, ¿cuál es el peligro y cuál es el riesgo? Recuerden el concepto inicial. Hablábamos de situación o fuente, ¿sí? En la diapositiva inicial les di un ejemplo con una fuente, que en ese caso era la cáscara de banano. Aquí les estoy dando un ejemplo con situación. Entonces quiero que me digan cuál es el riesgo y cuál es el peligro en esa situación. El peligro es el que tiene el instrumento allí. Y el peligro es que lesione a la persona que recibe la lesión. ¿Cuál es el peligro y cuál es el riesgo? ¿Están de acuerdo con lo que dijo el hermano? ¿Quién es? Orlando Valencia. ¿Están de acuerdo con lo que dice el hermano Orlando Valencia? Te lo repito. Sí, porque lo puede chuzar un ojo. Estamos hablando de una situación. Por favor, díganme en dónde está el peligro y a dónde está el riesgo. El peligro es que de una cuerda del violín. Que le Ok, podía... él dice que el peligro sería el violín. La rotura de una cuerda. La rotura de una cuerda. El peligro está en el que están muy cerca los dos para tocar los instrumentos. Entonces, Ok, ¿quién habló? Milena. Ok, hermana Milena, eso es más acertado. Entonces el peligro está en la cercanía que tienen ellos al momento de estar realizando esa situación. Recuerde que hablamos de situación, en este caso estamos hablando de trabajo conjunto. Haga de cuenta que usted tiene el guitarrista en su púlpito y tiene al bajista. ¿Sí me hago entender? Entonces, la situación de que estén tan juntos es peligrosa porque o el bajista le da al guitarrista o el guitarrista le da al bajista, ¿vale? Entonces, en este caso, la situación es peligrosa el estar tan juntos. Ahora, se le complementa es en la posición que tiene, se me fue. La posición que tiene el varón, ¿sí? ¿Por qué? Porque quizás el de atrás lo puede ver, pero el de adelante no, ¿sí? Entonces, tenemos una situación de conjunto que está muy cerca y hay peligro en ello. Y aparte de eso, súmele la posición que tiene, que no puede observar lo que tiene atrás. Entonces, anteriormente hablamos de una fuente que era la cáscara de banano, aquí estamos hablando de una situación. ¿Listo? ¿Queda claro con esos dos ejemplos? Sí, varón. Claro, Sí, está bien. Ok. está claro. La siguiente diapositiva, por favor. Muy pequeñita. Listo, muchachos. Entonces, si quedó claro qué es peligro y qué es riesgo, entonces quiero que por favor nos ilustremos un poco más en este tema de peligros y riesgos. ¿De dónde salió esa situación? ¿De dónde salió estos riesgos? Inicialmente, si usted ha escuchado el tema de lo que, ese dicho que dice, lo que no está en las páginas amarillas no existe. Eso es lo que dicen, ¿verdad?
Lo que no Sí. está en las páginas amarillas no existe. En este caso se podría decir igual. ¿Qué fue lo que hizo por allá una guía técnica colombiana llamada GTC 45? Esta guía técnica lo que hizo fue agrupar, ¿sí?, todos los peligros que podían existir. ¿En dónde los agrupó? Los agrupó en una guía o en un manual llamado GTC 45. ¿Qué fue lo que hizo? Meter todos los riesgos existentes en esa guía, ¿sí? Entonces ellos dijeron, todos los riesgos que existen tienen que estar aquí metidos y esos riesgos son los que vamos a revisar. Entonces, primero, ellos agruparon la existencia de un riesgo, agruparon la existencia de un peligro y ese peligro fue llamado ruido. Cuando hablamos de peligro ruido, tenemos que hablar que el peligro ruido está dentro de un peligro principal que es llamado físico, lo que quiere decir que dentro de los peligros físicos están algo que se llama ruido. Hay que tener claro que el ruido se deriva o lo podemos encontrar en tres características: ruido intermitente, ruido continuo y ruido de impacto. ¿En dónde encontramos el ruido intermitente? Es aquel ruido que, como su palabra lo dice, escuchamos, por decir algo, un taladro, ¿sí?, que él tiene muchas ondulaciones, no tiene una ondulación fija o tiene movimientos variables en un solo momento. El ruido intermitente es aquel ruido que suena por un momento y para, suena por un momento y para. Y tenemos el ruido de impacto, que es aquel ruido que tiene las características del efecto bomba. Ese ruido de impacto es uno de los más peligrosos porque es el que tiene la capacidad de romper tímpano o rotura de tímpano y por ende causar una hipoacusia o una sordera en un trabajador, o en este caso podríamos hablar en un hermano. Ahora, metámonos un poco en el cuento de lo que es el peligro físico en nosotros, en la iglesia. Entonces, en este caso, en la iglesia tenemos peligros físicos. ¿Por qué? Tenemos peligros físicos por el ruido. ¿Dónde encontramos el ruido? En el sonido. Es por eso que se le recomienda que al baterista se le asigne unos protectores auditivos tipo copa o unos de inserción. Es por eso que se recomienda que los baffles, si le podríamos llamar así, o las cabinas, preferiblemente que no estén en piso, sino que estén elevadas, para que el sonido se vaya más bien arriba y no esté abajo. Ahí encontramos ruido. El ruido no solamente se puede evidenciar en el caso de nosotros como iglesia, en el tema de las cabinas, también el ruido se puede percibir aún en ese nivel de capacidad auditiva que nosotros tengamos. Se dice que el oído tiene la capacidad de tolerar un diálogo normal entre personas, y si es un ruido exagerado, se dice que tiene la capacidad solamente de tolerar 85 decibeles durante 8 horas. ¿Sí? Si hay más de exposición de 85 decibeles, pues la protección auditiva debe de aumentarse. Entonces, dentro de los peligros físicos también tenemos todo lo que es la vibración, ¿sí? La vibración, pero esta se deriva en dos: vibración mano, brazo y cuerpo entero. La vibración mano-brazo son aquellas actividades que en un momento determinado llevan al trabajador a que vibren solamente su mano y su brazo, con capacidad de generar dolores osteomusculares, en este caso muñeca o tendinitis. Por otro lado, tenemos la vibración cuerpo entero, que son aquellas actividades donde le dan al trabajador o a la persona o al hermano vibración cuerpo entero, como por ejemplo los martillos neumáticos, o si en algún momento está haciendo trabajos de construcción o de mejoras en la misma congregación. Por otro lado, tenemos el riesgo físico, y entre ellos está la parte de iluminación. Este nos compete mucho porque cuando hablamos de iluminación estamos hablando que se puede dar iluminación alta o iluminación baja. Cuando hablamos de iluminación baja estamos hablando de aquellos puestos de trabajo o aquellas iglesias que la iluminación no es acorde al tamaño, ¿sí?, o de la estructura, en este caso, digamos, del salón, dejando como consecuencia alteración visual, ¿sí?, o incluso dejando como consecuencia el síndrome de ojo lloroso o ojo seco. Por eso es que se le recomienda al pastor que su lectura no sea bajo una iluminación baja o cero iluminación, o no solo con la iluminación del celular, sino que debe haber una iluminación amplia para evitar ese tipo de alteraciones, entre ellos la misma migraña. Dentro de ese ruido, dentro de ese peligro físico,
también tenemos las radiaciones, pero como pastores pues no estamos expuestos como tal a esa radiación, ni a la ionizante ni a la no ionizante, ¿sí? El tema de las temperaturas extremas también están dentro de los peligros físicos, pero como pastores no estamos a exposición de las temperaturas extremas, porque hablamos de temperatura extrema por calor o temperatura extrema por frío, pero cuando hablamos de temperatura extrema por calor, es aquel calor que puede causar ese disconfort térmico o ese estrés por calor. Y Colombia no es un país de manejar un estrés térmico por este caso clima alto. En este caso estaríamos hablando de costas o otros lugares secos. Eso se encuentra más bien en aquellos trabajadores que hacen labores de caldera, de fundición, que tienen que tolerar la temperatura ya del clima natural, y a eso se le suma la temperatura que irradia pues la actividad que hace. Ahí sí podríamos estar hablando de temperaturas extremas por calor, o aquellas personas que trabajan en cuartos fríos, hablando de temperaturas extremas por frío. Pero en este caso, nosotros como pastores, pues no llegamos a ese nivel o a esa consecuencia por calor o por temperatura alta o baja. Luego tenemos el peligro biológico. Este peligro biológico sí es en estos momentos potencial para nosotros los pastores y para toda la congregación. ¿Cuál es el peligro biológico? El peligro biológico es aquel que tiene la capacidad de contagiar por virus, por bacterias, por hongos, ¿sí? Cualquier afectación. Aquí entra el COVID-19 en el tema de los virus, ¿sí? Que tiene la capacidad pues de contagiarse. Es por eso el tema no solamente a nivel nacional, el tema de las recomendaciones, del tapabocas, del lavado de manos, del distanciamiento, sino tener en cuenta la capacidad que tiene el virus de transmitirse. Cuando hablamos del riesgo biológico, estamos hablando incluso de aquel riesgo biológico que están expuestos aquellos pastores, donde sus iglesias están más bien como muy a la montaña, muy en el campo, porque el riesgo biológico también se da por picaduras de cualquier animal vivo, araña, serpiente, escorpión o alacrán, como se le quiera llamar, cualquier animal vivo que tenga la capacidad de generarle daño o que aquella persona sea alérgica a aquella picadura, podríamos determinar que cayó en riesgo de peligros biológicos. Conclusión del caso, mis hermanos, cuando usted le mencione peligro biológico, te están hablando de la exposición a virus, bacterias, hongos o picadura de cualquier animal vivo. ¿Listo? Entonces, potenciales para nosotros como pastores, para que lo vamos teniendo en cuenta, porque esto lo van a necesitar para la tarea que va a quedar al final. Así que vaya teniendo en cuenta lo que les estoy diciendo, en qué somos potenciales y en qué no, porque eso lo van a necesitar en la tarea que va a quedar al final. Entonces, hasta ahora somos potencial de riesgos o correr, somos potencial en consecuencias por riesgos. Primero, por el peligro físico, ¿sí? Por el tema del ruido, por el peligro físico, por iluminación, por el tema de iluminación escasa o alta. Y tenemos potencial exposición al riesgo, peligro biológico por el tema de la exposición virus, bacterias, hongos o aquellos pastores que están en la montaña por exposición a picaduras de cualquier animal o cualquier insecto vivo. ¿Listo? Por otro lado, tenemos potencial exposición a peligro biomecánico. En algunos lados le llaman ergonómicos, en otros lados le llaman biomecánicos. ¿Por qué la actualización habla de biomecánico? Porque cuando hablamos de biomecánico, estamos hablando de la parte ergonómica en bio y la parte mecánica en la interacción con una máquina, con una herramienta o cualquier elemento que le genere movimiento o una postura repetitiva o una postura forzada. Por eso se llama riesgo ergonómico. Aunque no es potencial en el pastor, lo debemos de tener en cuenta, porque cuando hablamos del riesgo biomecánico, estamos hablando de posturas forzadas, o mucho tiempo de pie,
o mucho tiempo sentado. Tanto en el hombre como la mujer, la exposición al brote de venas varices por tiempo de pie, y a eso se le suma si el pastor tiene algo de sobrepeso. Entonces también tiene ya algo en contra, que es tener peso, kilitos de más, lo cual va en contra en estar mucho tiempo parado, porque pues va a afectar o va a aumentar el riesgo al brote de venas varices. Entonces, sí somos potenciales al riesgo biomecánico, aunque no tan fuerte como el biológico o el físico por ruido. Tenemos otros peligros, dentro de esos peligros tenemos el peligro químico, pero para ello no somos potencialmente expuestos en el caso de los pastores, pero sí lo debemos de tener en cuenta en la matriz de peligros, el peligro químico, porque tendremos hermanos que lavan los baños y algunos utilizarán ácido muriático, tenemos el baño, utilizarán limpio, utilizarán FA o cualquier otra sustancia química. Por ende, sí la tenemos que contemplar para poder saber qué le va a dar el pastor al hermanito o a la hermanita que lava el baño, qué guante, qué tapaboca. Por eso es importante contemplar. Tenemos exposición a otro peligro y es la exposición al peligro eléctrico. Aunque no tenemos una exposición directa para daño a la persona por el peligro eléctrico, sí tenemos una exposición directa a las mismas instalaciones de la iglesia, ¿ya? Por ende, es por eso que se les recomienda a algunos pastores, hermanos, los cables no deben de estar en piso, no deben estar enredados, por favor, introdúzcalos por vértebras o por canaletas, sepárenlos, no deben de estar pelados, porque es un riesgo eléctrico para la instalación y por ende para las personas en caso de que ocurra algún corto eléctrico y por ende pase a un incendio declarado. La siguiente diapositiva. Ok, listo. Entonces aquí mi hermana ayúdame pasando rápidamente estas diapositivas porque es como un recordatorio, son un repaso rápido de lo que les acabé de explicar hace un momento a ellos. ¿Listo? Aquí lo que les estoy hablando es de los factores de riesgos, que los factores de riesgos pues los podemos encontrar en los objetos, en las máquinas, en las instalaciones o incluso en el medio ambiente, ¿sí? Y ellos tienen la capacidad de generarle lesiones a la persona o daños en el caso de las instalaciones físicas o materiales. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. En este caso, lo que estamos haciendo aquí es mencionándolo de una manera rápida. Decimos que tenemos el peligro mecánico, sigue mi hermana, tenemos el peligro eléctrico, tenemos el peligro, el factor de peligro riesgo químico, tenemos el factor de riesgo biológico, que fue el que les hablé hace un momento, que es aquel que está por virus, bacterias, hongos. Tenemos el factor de riesgo físico-químico, que es aquel que hace referencia a sustancias inflamables o materiales combustibles. Sigue, por favor. Tenemos el factor de peligro o riesgo, el factor de peligro y riesgo locativo. Este es muy potencial para nosotros como pastores, ¿sí? Este sí tenemos que colocarlo en la matriz de peligro, sí o sí. El factor de peligros con riesgo locativo. ¿Cuál es este peligro? Cuando hablamos del peligro locativo, estamos hablando de aquellas instalaciones donde hay pisos o escaleras defectuosas, barandas o ausentes defectuosas, donde tenemos muros y techos defectuosos, donde tenemos pisos con ondulaciones, pisos en tierra o en piedra, donde tenemos puertas y ventanas defectuosas, donde tenemos superficies deslizantes, donde tenemos estanterías o almacenamiento inadecuado, donde hay falta de orden y aseo y donde no hay señalización. A eso se le llama peligro locativo. Es por eso que si usted observa, con la hermana Liliana y con todo el grupo Copaz hemos estado insistiendo mucho, hermano, la señalización, hermano, la demarcación, hermano, el extintor, hermano, la camilla, hermano, por favor, el plano, hermano, por favor, envíe la matriz, porque todo eso nos lo pide legalmente el sistema de gestión. En caso de nosotros no tener nada de lo que estamos hablando en esta noche, mis hermanos, incurrimos en sanciones por el ministerio o incluso cierre temporal, temporal o parcial o total de, en este caso, nuestro NID como empresa, si le podríamos llamar así, o como NID con cobertura principal iglesia. Entonces, por ello es la insistencia tanto de este cumplimiento, porque este tema es legal, así como el tema de los exámenes médicos y otra cantidad de cosas, mis hermanos, que insistentemente estamos trabajando y solicitándoles a ustedes. Siguiente diapositiva, mi hermana.
Aquí estamos hablando de factor de riesgo, de tareas de alto riesgo, aunque a muchos pastores no nos involucra mucho. Aquí sí quiero hacer una aclaración. Nosotros en casa o en la iglesia a veces somos expertos en inventar. Mi hermano, usted no debe colocarse a inventar, hacer trabajos en altura. Y trabajos en altura son todos aquellos que se hacen a partir de 1.5 de altura, ya sea a nivel subterráneo, por túnel, por hueco, o a nivel externo, por superficie. El pastor no debe colocarse a hacer actividades de alto riesgo en la iglesia. No invente ni a colocar la cortina, no invente ni a colgar esto. No inventemos en hacer nada de eso, porque se estarían saliendo de la cobertura, ¿sí? Se estarían saliendo de la cobertura por tipo de riesgo. Aquellas personas que hacen actividades de alto riesgo, como trabajos en altura, espacios confinados, soldadura, manipulación de sustancias químicas, son personas que deben de tener una afiliación especial y un nivel de riesgo más alto. El nivel de riesgo, por ende, de algunos nosotros los pastores que no hacemos ese tipo de actividades, pues es un nivel de riesgo acorde al que nos aplica como tal, ¿sí? Por ende, se le pide el favor al pastor, no invente haciendo actividades de alto riesgo. Actividades de 1.5 son actividades de alto riesgo llamado trabajo en altura. Y para usted hacerlo debe cumplirme algunos parámetros, como por ejemplo, tener la capacitación y la certificación por SENA en trabajo seguro en altura, utilizarme un arnés. Y para utilizarme un arnés no es me pongo cualquier arnés y ya. Tengo que saber a qué altura va a estar. Tengo que saber qué eslinga va a usar, si una eslinga corta o una eslinga con absorbedor. Si usted va a estar trabajando a 2 metros, no me sirve que utilice una eslinga con el absorbedor. Absorbedor es una parte de la eslinga que viene enrollada ahí. Y eso normalmente tiene 90 o 80 centímetros de más. Para cuando la persona caiga, eso se impacta y la persona pueda tener una elongación y pueda quedar ahí colgado. Y si usted me está trabajando a 2 metros y se coloca una eslinga con absorbedor con 80 o 90, usted igual va a caer y va para piso, porque eso se va a activar y le va a dar ese largor para que usted caiga en el piso, muchachos. Para yo poder utilizar una eslinga con un absorbedor con 90 o 80, tengo que superar la altura que me da la misma eslinga. Ejemplo, si voy a estar a 5 metros, ahí sí podría usar una eslinga que tiene normalmente, no sé, un 80 más los 90 o los 80 que tiene ahí enrollado, normalmente casi va llegando a 2,5 o a 3, por decirlo así, y usted está a 5, o sea que tiene 2 más para jugar, para que en caso que quede, se active, pues usted alcance a quedar colgado. Bueno, y una cantidad de cosas que se tienen que tener en cuenta. Eso también se le tiene que sumar la altura suya. Eso se llama nivel de claridad. Eso se lo digo no para confundirlo, no para que solo aprenda, pero sí para que por favor tenga en cuenta que no se puede inventar haciendo actividades de alto riesgo, como trabajos en altura. Si la iglesia tiene un buen campo, un buen solar, no se suba a cortar árboles, por Dios bendito, porque eso es trabajo de jardinería, y la jardinería, algunos están contemplados en actividades de alto riesgo por ser altura, ¿sí? Si usted tiene construcción en la iglesia y está, no sé, haciendo terraza, está haciendo alguna pared, no se suba o no realice actividades que no están enmarcadas dentro de su función como pastor. Y si usted lo hace, sepa que en un momento determinado esa consecuencia que le llegue no se podrá registrar ante la IUME como accidente de trabajo. Accidente de trabajo solamente se registra consecuencias que lleguen por riesgos de exposición que vayan enmarcados a su función como pastor. Que son las 7 de la noche y estábamos en el servicio y bajándome del púlpito, yo, pastor principal, el que tengo el contrato, me resbalé y me fracturé. Ok, ahí sí, estabas dentro de tu labor como pastor, estabas dentro del horario determinado, dentro de tus funciones, podemos llamar, podemos reportarlo. De lo contrario, actividades que se salgan del perfil pastoral no se podrán registrar y no se podrán tomar como accidente de trabajo, especialmente para aquellos pastores que cuentan con su contrato directo. Siguiente diapositiva, por favor.
Listo, este es el factor de riesgo público. Este también nos aplica full a todos los pastores. Porque ¿cuál es el factor de riesgo público? El factor de riesgo público es esa exposición que nosotros podemos tener con personas ajenas a la compañía, en este caso ajena a la iglesia. Por más que tú conozcas al hermanito que viene hace 5, 10, 20 años en la congregación, tú no conoces al que invitó, tú no conoces al nuevo, por ende estamos expuestos a riesgo público. Y el riesgo público nos puede dar cualquier consecuencia. Puede ser atraco, puede ser estrés, puede ser pánico, o me puede dejar cualquier consecuencia o cualquier impacto. Un impacto psicológico y un impacto físico. El impacto psicológico es el que me generó por la agresión o el impacto que tuve al ver la agresión del agresor, valga la redundancia. Y el impacto físico pues me está haciendo referencia al mismo daño que me podría generar el agresor al intentar sacar el beneficio, ¿sí?, de mi persona. O sea que este riesgo público, peligro público, nos aplica full. Por favor, vayan tomando nota, porque al final, cuando les hable de la matriz de peligros, ahí me van a tener que aprender a ubicar lo que ahora estamos viendo en esta presentación. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Este de tránsito, hermano. Ok, en este caso tenemos el factor de riesgo tránsito. Ese factor de riesgo tránsito lo vamos a meter dentro de la matriz de peligros. ¿Por qué? Porque algunos pastores tienen que trasladarse dentro de su tiempo, dentro de su jornada laboral, llámese en buseta, llámese en su carro, llámese en su moto. Y si el desplazamiento es misional a su función como pastor, podríamos llamarle o podríamos revisar el tiempo, la hora y la ocurrencia para valerse como accidente de trabajo, ¿sí?, por riesgo tránsito. Hay otro riesgo que acabo de mencionar, este también es potencial, para que por favor lo registremos en la matriz de peligros. Hay otro peligro que mi hermana acabó de pasar ahí, es el psicosocial. Por favor, vamos a él. Este factor de riesgo psicosocial también es fundamental que lo metamos en la matriz de peligros, porque ¿cuál es el factor psicosocial? Aquel que nos da alteración a nosotros como pastores por el trabajo monótono, que es lo que a veces se ve, por el trabajo repetitivo, por la alta responsabilidad, por la complejidad, ¿sí? Y puede dejar algunas consecuencias como el estrés, la irritabilidad y la misma depresión. O sea que este es potencial en nuestra función pastoral, así que debe quedar en esa matriz de peligro. Mi hermana pasó el peligro de deportes, ese no es tan potencial, pero lo vamos a tener en cuenta porque a veces en la misión, especialmente cuando se va al llanito, ahí hay una jornada deportiva, ¿sí? Lo que quiere decir que lo que ocurra dentro de esa jornada deportiva, por estar dentro de la misión, por haberse organizado en tiempo laboral, por decirlo así, pues se podría considerar. Por ende, este riesgo de deporte lo vamos a meter en la matriz de peligros, no en la de ustedes, pero lo vamos a meter en la matriz de peligros de la misión como tal, es decir, el de la oficina, para darle cobertura a los pastores. Es decir, que cuando nosotros lo metamos en la matriz de peligros de la oficina, ahí vamos a colocar número de expuestos, vamos a tener que colocar, si hay 100 pastores, 100, si hay 200 pastores, 200, ¿sí? Haciendo colación que están expuestos solo cuando están en el tema del llanito. Siguiente diapositiva. Siguiente. Ok, ese es el factor de riesgo carga. Ese factor de riesgo carga no nos impacta mucho porque usted como pastor, dentro de su función potencial, no está en levantar carga. Lo único es la parte de la carga estática, que a veces con mucho tiempo sentado o mucho tiempo de pie, este era el que les hablaba hace un momento. Pero el resto de la carga dinámica no, por el sobreesfuerzo, por hiperextensión, por movimientos repetitivos. Bueno, nos abarca sí por el sobreesfuerzo en el tema de la voz, ¿sí? Ahí sí caería la parte dinámica, o sea que sí tocaría agregarlo el factor de riesgo carga, pero lo vamos a agregar solamente por la carga estática o mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentado, o lo vamos a agregar por el sobreesfuerzo de la voz, que es lo que nos aplica potencialmente, ¿sí? Dejando como consecuencia una disfonía o la fonía. ¿Listo? Mis hermanos, con esta parte ya he hecho mi explicación en lo que concierne peligro y riesgo. Recuerde que el peligro es el factor o la situación que tiene el potencial de generarle daño, mientras que el riesgo es la consecuencia. Ejemplo, y con esto termino.
Por ejemplo, si estoy hablando del factor de peligro de carga, estaríamos hablando que puede ser porque el pastor habla mucho o grita mucho o le toque cederse en el tiempo de hablar. O sea que el peligro sería carga o sobrecarga. ¿Y cuál sería la consecuencia? La disfonía o la afonía, que es lo que queda como resultado. Entonces, con esto finalizo esta parte. Mi hermana Liliana, te acabé de enviar al correo hace más o menos 10 minutos el modelo de la matriz de peligros. ¿Será que lo podemos colocar para poderles explicar a los hermanos finalmente cuál es el trabajo final que vamos a requerir de cada uno de ellos? Ya voy, pastor. Mientras la hermana Liliana nos va colocando ese modelo de matriz de peligros, que es el diseño que se le entregará a cada uno por correo para que haga la alimentación conforme a lo que se les ha explicado y conforme a lo que les voy a explicar. Mientras ella nos coloca ese esquema o esa estructura, quiero hacer una pregunta. ¿Está claro lo que hemos acabado de recibir? ¿Hay dudas, preguntas o inquietudes para aclararlas de una vez? Sí, una pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Dios los bendiga. Amén. Habla, mi hermano. No, dos cositas. La una es cada cuánto hay que mandarlos. Y la otra, que entonces si uno no puede poner las cortinas, Mi hermano, entonces ¿quién las pone? El templo. Mi hermano, dos ¿Aló? cosas, dos cositas. Y aquí me disculpan con lo que voy a decir, no estoy siendo fuerte, es que simplemente quiero evitar el problema que pueda llegarle a la misión. ¿Sí? Yo no digo que no pongan la cortina, si es de ponerla, hay que ponerla, pero tenga en cuenta que la medida preventiva va o va, porque hay una consecuencia que no está enmarcada dentro de tu perfil o dentro de tu función, ¿sí? Y más si me lo harías en jornada laboral pastoral, por decirlo así. Tu culto es a las 7, estaba colocando la cortina a las 8, a las 7:30, ¿sí? Debemos de ser preventivos. Sí o sí debemos de ser preventivos, mis hermanos. Si es de colocar la cortina, por favor, busca la estructura más segura para ponerla. Se dice que cuando se está haciendo un trabajo con escalera, la escalera tiene que tener un ángulo de 45 grados, la escalera tiene que estar amarrada y aparte de eso tienen que haber dos personas, el que está arriba y el que está sujetando la escalera. Si no se cumple, mi hermano, pues no se podrá colocar la cortina hasta que no coloquemos el estándar que haga cumplir esa norma. ¿Por qué estoy siendo radical con esto? Porque de nada me sirve yo decir, hermano, sí pon la cortina, hermano, haz esto y haz lo otro. Les quiero contar una anécdota así de rápido y yo creo que con esto te doy respuesta, mi hermano. Este fin de semana yo le había dicho, mi hermano tenía que colocar un pedazo de cielo falso, cielo raso en la casa. Y yo le había dicho a él, así vayas a pintar la fachada de tu casa. Si el trabajo sobrepasa 1,50, la norma es clara y dice que así la persona vaya a hacer un trabajo de un día, debes de asegurarle el tema de su ARL, le debes asegurar el tema de su EPS, ¿sí? Y su caja de compensación. Eso se puede pagar por días, por horas, averigua. Y si es trabajo en alturas, la persona tiene que cumplir con el estándar del curso Trabajo Seguro en Altura, que es dispendioso, que hoy en día nadie lo cumple, que eso es muy difícil. Te aseguro que más difícil es vivir la consecuencia en caso de que algo llegue a pasar, ¿sí? Entonces te hablo con el ejemplo que te estoy dando. Yo se lo había dicho a él por el día lunes. Le había dicho, ojo con quien te va a colocar ese cielo falso, porque sí o sí es un trabajo en alturas. Lo pasó por desapercibido, ¿sí? El día sábado llamaron a un señor X a que le colocaran el cielo falso y unas cortinas. Oh sorpresa cuando la tabla que colocaron se partió y la persona cayó en unas gradas y rodó, ¿sí? Ahí tuvo lesión de tobillo, lesión de rodilla y pregúntame quién está volteando con ese varón. ¿Su hermano? Le toca a él, porque no había ni EPS para que lo atendiera, ni había una ARL para que le pagara incapacidad, ¿sí? Y por ende para que le cumpliera con todo lo que se derivó de ese accidente de trabajo.
¿Quién debió haberle suministrado a él el andamio? ¿Quién debió haberle suministrado a él la tabla que cumpliera, de que no estuviese podrida, de que no estuviese mojada? Pues se la tenía que suministrar o él o el maestro que lo contrató, porque el riesgo finalmente era él, es decir, el trabajo era él, la casa era él, por ende tenía que garantizar que a quien iba a subir allí tenía que cumplir con el estándar de seguridad. Mientras no pasa nada, mi hermano, todo funciona. Así el hermano sea de la iglesia, mientras no pase nada, no hay ningún problema. Pero cuando pase, ese hermano podrá tener familia que no es cristiana, ese hermano podrá encontrar personas que le dijeran sí, por más que les dé la iglesia, por más que el pastor, mira, es tu salud, esto debió haber sido así, podría haber sido así, debes de arreglarlo de otra manera. Entonces son riesgos que no podemos correr, ¿sí? Son riesgos que no podemos correr, mis hermanos. Y mira, hermano, mira que cuando usted me comenzó a responder, se cortó. Y en los planos, así del templo, ¿cada cuánto se hace eso? Ok, lo del plano, mi hermano, se debe entregar una sola vez. Por ejemplo, en estos momentos estamos pidiendo los planos que hayan en la iglesia, porque es por normatividad. Tenemos que conocer estructura y por ende al conocer la estructura poder identificar nosotros tipos de riesgos potenciales que puedan haber allí. Se los pedimos una sola vez. ¿Cada cuánto, por ejemplo, hermano? Escúchame, déjame terminar, mi hermano. ¿Cada cuánto? Sí, mi hermano, déjame terminar. Si por ejemplo usted nos entrega el plano ahora en agosto, ya no nos lo vuelves a entregar más. Si la iglesia no sufre, si a la iglesia no le hacen ninguna reestructuración física. Por decir algo, si tú me entregas el plano de una sola plancha, era solamente un salón y no hay ninguna reestructuración, no hay problema. Con una sola vez que me lo entregues, basta. Pero si tú me entregas el plano ahora en agosto, por decirlo así, y en diciembre levantaste una segunda planta o una tercera planta y ya hay garaje y esto y lo otro, pues debes hacer actualización de plano y no lo debes entregar nuevamente. Ener. Listo, muchas gracias. Ok. Pastor Ener. Señor. Lo que pasa es que hace, unos años atrás nos pidieron los planos, ¿cierto? Esos planos se entregaron. En un ejemplo, en este momento la iglesia de Los Quebradas de la Graciela, ellos no tienen local. Entonces, ¿cómo se haría ahí? Listo, mi hermano. Si la iglesia no tiene local y está en arrendamiento, son dos cosas. Estamos en la misma condición. Donde yo estoy, pues pagamos arrendo. Entonces hay dos cosas. Si tiene un propietario responsable, en algún momento tuvo que haber tenido levantamiento de planos, y sea cuando le entregaron. ¿Ya? Si lo tiene y nos lo pueden suministrar, genial. En caso que no, podría hacerse un plano a mano alzada, que es el propósito o el objetivo que estamos buscando, en este caso con mi hermana Liliana, bueno, el grupo de Copaz y el tema de alguien que lo pudiese levantar, muy sencillo. Si gustas, mi hermana Liliana, o creo que con la pastora Noemí se tiene esa información, ¿cierto, hermana? En su momento te la podríamos suministrar y darte opciones, ¿sí? Para aquellos pastores que no tienen o el plano o el local es arrendado, podríamos levantar una mano alzada, muy sencillo, que creo que ya vamos a dar una opción para mirar cómo se les apoya en eso. ¿Listo? Pues pastores, precisamente en la carta que les enviamos, donde les pedimos el favor del plazo hasta el 15 de septiembre, ahí está anotado el número de celular del hijo de la pastora Noemí. También por parte de la misión, el pastor Hammer Guerrero, el pastor Juan Pablo Oviedo, también saben cómo elaborar el plano de ruta de evacuación. Entonces, pastores pueden recurrir a ellos o pueden recurrir al hijo de la pastora Noemí. La idea, pastores, es entre más estemos documentados, mucho mejor. ¿Por qué? Porque mire, pastores, cuando ustedes van a un centro comercial, uno ve esos planos publicados. Y la idea es que el plano esté publicado. En caso Dios no nos quiera llegase a pasar algo con algún miembro de la iglesia y llegase una autoridad a decir, no, aquí teníamos el plano publicado, la persona sabía cuál era la salida de emergencia en caso de alguna situación de peligro. Entonces la idea es que entre más nos logremos documentar, entre más logremos cumplir con lo que la norma nos exige, pastores, vamos a estar más tranquilos.
Ahorita al finalizar vamos a hablar del tema de las matrices de identificación de peligros. Como ustedes son pastores facilitadores, entonces ahorita establecemos un plazo para que ustedes nos hagan llegar esta información. ¿Listo? Pero dejemos que primero termine el pastor José Ena. Ok, listo mis hermanos. Entonces continúo con esta parte. En pantalla se les está presentando el modelo de lo que es una matriz de peligros. Llámele modelo, llámele estructura, llámele esquema, ¿sí? Llámele Excel, llámele cuadros, como lo podamos interpretar, ¿sí? Pero en sí, este es el esquema puntual de lo que es una matriz de peligro. En la parte, en el cuadrito que tiene las celdas combinadas de la A a la E, ahí podrían poner el logo de la iglesia, si tienen logo. Luego dice departamento donde está ubicada, proceso. El proceso de todo será el proceso pastor o pastoral. Jefe inmediato, pues ahí me colocarían el nombre del pastor principal. Dice fecha de la realización, pues la fecha en que usted nos la va a hacer y nos la va a mandar. Y fecha del facilitador, en este caso podrían poner a mí o podrían poner a mi hermana Liliana, que es válido, no hay ningún problema. ¿Listo? Allá donde dice revisada y aprobada, pues en este caso, eso lo hace mi hermana Liliana y lo hago yo cuando ya revisamos o cuando ya recibimos la matriz de cada uno y vemos qué pasó y no hay que hacer ninguna recomendación. Entonces colocamos la fecha en que lo aprobamos y la archivamos. ¿Listo? Hasta allí, claro con el encabezado de ese documento, ¿verdad? Sí. Ok, entonces vamos al inicio, por favor, de este cuadro, hermana Liliana. Entonces, si vemos la casilla del lado izquierdo, hay una parte que dice proceso. ¿Sí? Hay una parte que dice proceso. Ahí donde dice proceso, vamos a colocar pastoral, ¿sí? O proceso pastoral. En la parte de abajo, ¿no? Donde dice proceso me colocan o pastoral o pastoral administrativo, ¿sí? Con que me le coloque pastoral, basta, no hay ningún problema. Por eso, si usted ve, es una columna que está totalmente combinada, desde arriba hacia abajo, porque todo el proceso es ese, proceso pastoral, ¿vale? Luego hay una casilla donde dice que si la actividad es rutinaria o no es rutinaria. En este caso, vamos a colocar que la actividad sí es rutinaria porque usted siempre es pastor. En este caso, la otra casilla no la alcanzo a visualizar muy bien, mi hermana. No sé si le podríamos dar un poco de tamaño. Claro que si le damos tamaño, pierde visibilidad también. Actividad. Listo. Entonces, en este caso, ya tenemos la que dice proceso, luego tenemos la que dice actividad. La actividad siempre va a ser la actividad principal, es decir, lo que usted hace. En este caso, ¿usted qué hace como pastor? Ya, si usted le quiere colocar dirección de Enseñar la obra, palabra de Dios, compartir, como usted le quiera llamar, pero la actividad es la principal, lo que usted hace como principal en la iglesia. ¿Listo? Luego dice tarea, ¿verdad, mi hermana? No, dice ya tarea rutinaria, ya. Sigue peligro, Ok. descripción. Ok, ahí donde dice, y enseguida, ¿qué dice? ¿Me lo recuerdas, por favor? Clasificación. Ok, ahí donde dice descripción, es que no lo alcanzo a visualizar bien, necesito visualizar. Peligro, descripción. No sé, pastor, ¿le aumento más el zoom? No, déjame, yo miro a ver si abro una, voy a tratar de abrirla acá, ok. Listo. Entonces, no sé si estamos viendo la misma, sí, listo. Entonces dice proceso, zona o lugar, ¿ya? No, descripción. Dice Peligro. descripción, Uh-huh. listo. Entonces creo que te envié. La que te envié dice matriz de peligros Orlando Filigrana, mi hermana. Ahí se me envió dos. Una que dice matriz de peligro sola y otra de filigrama. ¿Cuál es? Abre la de filigrana, por favor, porque Okay. esa es mucho más sencilla para los hermanos. Entonces quiero que nos vamos con esa. ¿Logran verla? Todavía no. ¿Todavía no? No vemos nada. ¿No ven nada?
Espera un momentico. Hay que hacerse examen de la vista. ¿Ahora sí? Ok. ¿Sí la ves? ¿La están visualizando? Pues sí la vemos, pero que se alcanza a leer, no. Igual se las vamos a enviar, pastores. ¿Listo? Qué bueno, sí. Listo. Entonces, esa matriz de peligros, mis hermanos, tiene una parte donde se dice proceso. Entonces, ahí donde dice proceso, le vamos a colocar lo que hablamos hace un momento. El proceso sería el proceso pastoral. Luego hay una columna donde dice zona o lugar. Ahí donde dice zona o lugar, usted me va a colocar el punto donde tiene la iglesia. Iglesia Chalón, Palmira. Y si la iglesia tiene sedes, pues entonces la iglesia que tiene sedes le va a tocar hacer matriz de peligro por sede. ¿Listo? Porque la ubicación geográfica a veces cambia. Entonces, los riesgos podrán ser los mismos, pero el potencial de daño de un lugar en otro puede ser mayor. Por ejemplo, aquel que esté ubicado, por ejemplo, en Corinto, el riesgo público pues va a ser un poco más alto que aquel que está ubicado, no sé, diga usted, por ejemplo, en Palmira, ¿sí? Estoy dando solamente ejemplos. Para hacerme entender el por qué se tiene que determinar cada matriz de peligros por sede. Listo. Hay una que dice proceso, hablamos que el pastoral, zona o lugar donde está ubicada, actividades, ahí donde dice actividades, pues sería la actividad principal que usted hace, impartir la palabra, enseñar, lo principal. Luego hay una que dice tarea. Una cosa es actividad y otra cosa es tarea. La actividad es la actividad macro principal y la tarea son las minucias, lo pequeño que usted hace, como por ejemplo visitar o le doy un clic. Las tareas casi siempre están determinadas por verbo, ir. Entonces, en este caso, visitar, compartir, socializar. ¿Qué otra tarea tenemos dentro del punto pastoral? Compartir, visitar. Orar. Bueno, cobrar, si en algún momento dentro de tu función está hacerlo. Estoy diciendo orar por las personas. Orar, te entendí, cobrar. Sí, eso entra dentro de la parte del visitar, ¿sí? Dentro del aconsejar, por decirlo así, ¿sí? Pues estamos hablando de verbos, entonces en ese sería, hablaríamos no de consejería, sino aconsejar, para poder manejar el tema verbal. ¿Listo? Luego hay una rutina donde dice, una casilla que dice si es rutinario o no. Es decir, están preguntando, ¿lo que tú haces es rutinario? ¿Sí o no? ¿Listo? Entonces, mis hermanos, estoy explicando las casillas que comprenden este documento, ¿ya? Lo ideal es que en la parte de abajo, pues usted vaya describiendo lo que usted hace, por decir algo. Dice proceso, pues abajo colócame el proceso principal, que es el pastoral. Dice zona o lugar, pues abajo simplemente escríbeme dónde están ubicados. Dice actividad, pues la actividad principal me coloca dirigir o coordinar la iglesia. Y dice tareas, pues simplemente empezar a escribirme lo que estamos hablando. Dice rutinario, me coloca si es rutinario o no es rutinario. Luego, por último, dice tabla de peligro. Cuando dice tabla de peligro, ahí es donde usted me va a escribir los peligros que acabamos de ver hace un momento. Por decir algo, si su peligro potencial, lo bueno que hicimos hace un momento cuando estábamos haciendo la exposición es que se les estaba explicando cuáles eran los riesgos potenciales, lo que quiere decir que le va a quedar mucho más fácil, porque usted ya sabe cuáles son los que como pastor nos compete, o sea que solamente es escribirlos allí, en esa columna donde van los peligros. Hay una columna donde dice tipo de actividad ABC. Esa columna yo la voy a retirar, hermana Liliana, porque sé que es una columna que no, pues para el perfil de nosotros no se requiere, o sea que la podríamos eliminar y no hay problema. Luego hay una parte donde dice evidencia del peligro. Cuando dice evidencia del peligro, es que tú me tienes que escribir de una manera muy corta cuál es la evidencia que existe ante el peligro que me estamos, por ejemplo, estamos hablando del peligro, por decir algo, físico por iluminación.
Entonces tú me colocas, por decir algo, no sé, salón con deficiencia, con iluminación deficiente. O si estamos hablando del peligro biológico, entonces tú me colocas exposición por peligro, exposición por COVID. ¿Sí? Entonces ahí me estás evidenciando por qué estás expuesto a ese peligro. Y luego hay una casilla donde dice daños posibles, ¿sí? Donde dice daños posibles, entonces ahí simplemente me vas a tener que colocar cuál es el daño posible que te puede causar ese peligro o esa consecuencia. Entonces, estamos hablando del COVID, el daño posible pues sería la muerte, afectación respiratoria. Si estamos hablando del riesgo físico por iluminación, pues estamos hablando que podría causar síndrome de ojo seco, dilatación visual, migraña, ¿sí? Lo que a usted le podría dar por estar expuesto a tal peligro. Por último, hay una casilla donde dice control en la fuente, control en el medio y control en el individuo. Esas tres casillas, creo que en consenso, hermana Liliana, es mejor dejarla, que ellos no hagan nada allí y de ello nos encargamos nosotros, porque somos nosotros los que vamos a determinar qué control en la fuente podemos determinar para ellos por iglesia, de acuerdo a lo que nos alimentaron, qué control en el medio. Pero de todas maneras yo se los voy a explicar para que ustedes pues no simplemente, esto no me tocó y lo dejo allí, pero sí se los quiero explicar para que sepan por qué está eso allí. Cuando yo hablo control en la fuente, estoy hablando qué intervención voy a hacer en la fuente, en aquello que me emana, en aquello que me entrega el peligro. Por ejemplo, si por decir algo tengo peligro locativo por piso en mal estado, ok, ¿cuál es el control en la fuente? En este caso, la fuente podría ser el piso. ¿Qué control voy a hacer ahí? No sé, hay que pavimentarlo, hay que embaldosar, entonces yo ahí colocaría control embaldosar el piso, ¿sí? O aplanar el piso. Y luego me dice control en el medio. Control, cuando hablo de control en el medio es lo que puedo hacer en mis alrededores. Entonces, en este caso, un control podría ser delimitar la parte del piso que tiene ondulaciones, por decir algo, para que el hermano sepa, para esa área no puedo pasar. Entonces, un control en el medio sería demarcar o señalizar el área peligrosa. ¿Listo? Y donde dice control en el individuo es qué control yo voy a hacer en la persona que está expuesta a ese peligro. En este caso, mi control sería capacitar a los hermanos de la iglesia en la falencia que tenemos en tal parte del piso para que por favor no se acerquen. ¿Sí? Cosas como es. Por eso habla control en la fuente, que es donde sale el peligro, control en el medio, que son los espacios, y me está hablando del control en el individuo, que es en la persona como tal. Pero, repito, en consenso con mi hermana Liliana, yo considero, hermana, que esas tres casillas las podríamos dejar en blanco y las alimentamos nosotros ya en la iglesia. O la otra es que el pastor que me haya entendido el mensaje que acabo de dar acerca de estas casillas, diligénciela. Sería genial si de parte suya me da a conocer cuáles son las intervenciones que podría tomarse. ¿Sí? De hecho, usted sería el indicado para decirme, porque usted es el que conoce su territorio, su iglesia y sabe cómo podría intervenir esa falencia que tiene. Entonces, si me dice entender y lo coloca, genial. Si en algún momento está haciendo la matriz de peligros y me quiere llamar y me dice, pastor, es que yo tengo esto y esto y esto, ¿cómo lo coloco aquí en la matriz? Me llama, me avisa, nos agendamos y yo le digo, mi hermano, ahora no puedo para tal hora, y lo hacemos. Lo ideal es que este documento le llegue completo a la misión. La otra casilla que sí necesito, que en este caso nos diligencien, es la casilla donde dice número de expuestos. Ahí sí yo necesito saber qué número de expuestos hay en aquel riesgo que hemos identificado. En este caso podrá ser 1 porque es el pastor el que está expuesto. No, somos 8, el pastor y los 7 líderes, por ejemplo. ¿Sí? Pero entonces nosotros ya sabemos que por atención principal, por contrato, la tendrá el pastor, pero que ahí en la matriz hemos contemplado que tiene un apoyo que está expuesto a ese mismo peligro.
Entonces no podríamos dar una cobertura por salud y esto y lo otro, porque no hay contrato, pero sí podríamos que en las intervenciones, en las capacitaciones, en las recomendaciones, pues asistan todas esas personas para que ellos hagan el aporte preventivo en el momento que estén expuestos a tal riesgo o a tal peligro. Hay otras casillas que dicen nivel de eficiencia, nivel de exposición, nivel de probabilidad. Esas casillas, hay una que dice interpretación del nivel de probabilidad, hay una que dice nivel de consecuencia, valor del nivel de riesgo, intervención y nivel de la aceptación del peligro. Esas casillas, sí, por favor, nos las dejan en blanco, porque esas casillas contienen una fórmula que está determinada por norma, ¿sí? Que está ponderada por norma. Así que con que usted me coloque solamente el número de expuestos, ¿sí? Usted nos coloca el número de expuestos. Pero, hermana Liliana, yo creo que tendríamos que determinar algo, y sería lo siguiente, que cuando el pastor nos envíe la matriz de peligros, en el correo que nos la envíe, nos envíe el formato y en el asunto nos redacte en el correo y nos diga, por decir algo, mi jornada laboral es por decir algo, bueno, o si quieren como para que no coloquen información extra, lo que yo voy a hacer, lo que voy a hacer, mi hermana, es que en esa casilla que voy a borrar, le voy a colocar describa los días de servicio y su horario. Entonces ahí me tendrá que colocar el pastor el día de servicio. El lunes de tal hora a tal hora, el martes de tal hora a tal hora. Entonces ahí vamos a saber nosotros, dentro de la matriz de peligros, cuáles son los días potenciales de la exposición del pastor. Sabemos que tendrá otros días de exposición porque hace visitas, va a hacer consejería en otros momentos extras. Ya, pero esas son como las tareas que se le unen en su día a día como pastor. Pero las principales serán las de los días de los servicios y esas son las que necesitamos determinadas dentro de la iglesia. Entonces yo le voy a hacer unos pequeños ajustes a este formato. No será nada diferente a lo que les estoy acabando de explicar, solo que agregaré una casilla donde le voy a colocar determíneme los días, día y horarios de servicio y listo. También la idea es, pastores, cuando ustedes que son los facilitadores y estén en las iglesias locales, como en el ejemplo que nos plantea al principio el pastor José Ena, si ustedes ven que hay algo que está dañado y como la idea es identificar la fuente del peligro, entonces también nos soporten con fotografías para nosotros también complementar mejor la matriz. Listo, mis hermanos, preguntas, dudas o inquietudes. Listo. Al final este formato tiene unas casillas que dicen intervención por la eliminación, intervención por sustitución, intervención por ingeniería, intervención por señalización, equipos de protección personal, plan de acción, responsable y fecha. Esas casillas sí nos las dejan en blanco, tal como se las vamos a enviar, porque ese va a ser el trabajo de nosotros como COPAS cuando nos sentemos a analizar cada una de las matrices de peligro. Entonces, después de que las analicemos cada una de ellas, las vamos a revisar, le vamos a dar el aval y la firma y saldrá la recomendación para cada una de las iglesias y se las enviamos nuevamente sobre el mismo correo que nos lo entregaron. Mis hermanos, si hay dudas, preguntas o inquietudes, por favor, podemos hacerlas para dejarlas claras. Otra pregunta, hermano. Ahí aparece que alguien nos puede, o sea, si uno está más bien como, no sabe bien cómo llenar eso, hay alguien que puede venir aquí a las iglesias de cada uno y ayudarnos a hacer esos planos. Bueno, Claro mi que hermano, sí, pastor, sí, señor. esa es la idea, poder tener ¿Y la cuánto valen los disposición. gastos más o menos? ¿Cuánto puede valer eso? Pues ahí no sabría dar esa respuesta, hermana Liliana, porque no sé cómo se podría organizar esa parte. Bueno, Hermano, lo importante es que las opciones están dadas. Si en algún momento vas a hacer el documento y necesitas
el apoyo, podríamos revisar las formas de hacerlo. Si lo podríamos hacer por medio de una llamada, por medio de una videollamada, o lo podríamos hacer por medio de una visita. Eso lo podemos manejar. El tema de la visita para mí es importante porque yo puedo aprovechar y evidenciar de una vez la realidad del estado geográfico, en este caso hablando de la iglesia, conforme a lo que voy a plasmar en la matriz de peligros. O si es, bueno, no imposible, si es un poco difícil en algún momento, lo que decía la hermana Liliana, por medio de fotografías, por medio de videos, se puede manejar y se puede ayudar. Lo importante es que ustedes tengan la tranquilidad y que el apoyo lo van a tener. En el momento que lo requieran, lo van a tener. Lo que quisimos fue como dar la formación para tener pues la posibilidad de que en algún momento, explicándole al pastor y que conociera el tema y que conociera el formato del documento, lo pudiese realizar solo. Pero eso no quiere decir que al hacer lo que estamos haciendo hoy van a quedar solos. Hágalo como pueda y envíelo. No, el apoyo lo tiene. Nos pueden llamar, nos pueden abordar, que con gusto nos organizamos y miramos. Bueno, pastores. Pastor José Enar. Muchas gracias. Sí. ¿Va a finalizar, pastor? Hermana, aquí estoy. Bueno, pastores, entonces, ¿cuál es la idea? A ver, como COPAS, como les decía al principio, tenemos la preocupación porque pues se supone que el sistema de gestión en la IUME inició hace un poquito muchos el años. volumen. ¿Me escuchan? No lo estoy escuchando muy bien. ¿Me escucha, pastor Leves? Ahorita sí le estoy escuchando mejor. Entonces, pastores, como ustedes mismos saben, el sistema de gestión de la Iglesia Unión Misionera, desde hace varios años hemos estado trabajando en ello, pero nos preocupa el hecho de que hasta la fecha no tengamos terminado las matrices de identificación de peligros. En reunión con el COPAS y con los coordinadores de distrito, por eso fue que les convocamos a ustedes, porque tenemos pues el conocimiento que ustedes son los pastores facilitadores de cada distrito. La idea es contar con ustedes en la colaboración de recolectar la información de las iglesias que ustedes tienen a su cargo, ¿sí? Y la idea, como decía el pastor José Enar, es apoyarlos para tal fin. ¿Cómo podemos hacer? En videollamadas, en llamadas, en programar, en decirme, Liliana, voy a estar tal día visitando tal iglesia, entonces voy a empezar a llenar la matriz de esa iglesia, entonces yo la voy a llamar o llámeme usted y nos ponemos de acuerdo y lo vamos llenando juntos, ¿sí? Hay varias casillas que ustedes no van a tener por qué llenar, porque como decía el pastor José Enar, son casillas donde nos tocan aplicar fórmulas matemáticas y no queremos complicarlos con ellos. Pero sí les pedimos el favor que cuando ustedes vean un peligro, algo que esté generando un riesgo, nos evidencien la foto o el video, porque así mismo nosotros vamos a determinar cuál es el grado de probabilidad de que ocurra o podamos calificar o podamos hacer recomendaciones para que haya una intervención pronta, ¿sí? Para evitar alguna situación de emergencia. Entonces, pastores, me gustaría escucharles, pastores. Yo desconozco cada uno qué iglesias tienen a su cargo y me gustaría que entre todos podamos establecer como una fecha de plazo para este trabajo. Entonces los escucho, pastores. Pastora Liliana. Dígame, pastor Héctor Fabio. A ver, yo estoy en un dilema porque pues yo estoy de facilitadora Armenia Pereira, sí, pero por decisión del distrito y la misión en este momento me trasladaron para facilitador en el Atrato Medio. Entonces acá el trabajo pues es cero lo que hay, pues las condiciones de cada lugar de reunión, pues todas casi son en madera. Y no sé quién haría lo de acá de la ciudad, mi hermana. Bueno, entonces eso es lo que yo quiero, pastores, y quiero de una vez también conocer, voy ya a dejar de compartir la pantalla, y quiero también, hermanos, conocer quiénes son los hermanos que nos acompañan en esta capacitación. Tengo por aquí Pastor Lever Caicedo.
Pastor Lever Caicedo, ¿cuáles son las iglesias a su cargo? Tengo a Puerto Tejada, Villarrica, Ajá. Santander, Obando la Esperanza, Ujú. Primavera, Sí. Popayán. Ajá. Bueno, en Santander hay 2 grupos. Listo, serían las 2. Ujú. Y también actualmente tengo a Mayoyoque. Yo. Si hay otra, yo la llamo por el interno y Listo. le completo el... Bueno, en este caso, Pastor Héctor Fabio Jiménez, conociendo la situación que usted me menciona, ¿cuántas iglesias hay en el Atrato Medio? 10. 10 iglesias. Ajá. Entonces, en ese caso, Pastor, usted me diría si podemos trabajar por las 10 en la información que se pueda, y en ese caso usted me podría enviar evidencia fotográfica, por decirlo así. No sé si hay una iglesia principal como tal en el Atrato Medio. A ver, pues uno siempre llega a Tagachí y de allí se desplaza a los otros lugares. Pastor, usted sería allí mirar esa parte. Bueno, el Pastor Orlando de Jesús Valencia. No, ¿Cuáles son las no, Dígame, Pastor. no, yo no soy felicitador, yo solamente quise estar en la capacitación. Bueno, Nubier. ¿usted nos puede colaborar, Pastor Orlando de Jesús, con cuáles iglesias para levantar estas matrices? No, pues yo tengo la mía, la que yo estoy. Risaralda. Y O sea, el pastor ajá, Nubier es el que está encargado de este sector. bueno. El pastor Nubier, claro. Bueno, entonces, Pastor Nubier Largo. Pastor, ¿cuáles son a su cargo? Pero usted me está hablando de facilitador o pastor como iglesia así que de iglesias e hijas. Facilitador. Como un facilitador. Ah, bueno, entonces está Medellín, Supía, Ajá. Quinchía, Anserma, San José y acá Risaralda. Como facilitador. Listo. Bueno, Pastor John Freddy Cardona. Pastor John Freddy Cardona. ¿Está por allí? Bueno, como que está ausente. Bueno, sigo por aquí del distrito C. ¿Qué más está aquí del distrito C? Bueno, Pastor John Freddy no me contestó. Sigo aquí con los hermanos del distrito A. El pastor, en este caso, tenía yo acá el pastor José Nieves, como que ya no está. El pastor Lever Caicedo ya me dijo, el pastor Juan Pablo Oviedo, ¿con cuáles me podrías colaborar? Aló, mi hermana. Aló. ¿Me escuchas? Sí, señor. Pues, a ver, aunque yo no soy de los facilitadores, estoy como miembro de Copaz. Y realmente yo en Padilla, aunque estoy trabajando en el casco urbano, tengo aparte lo que es Río Negro, Cuernavaca, Holanda, La Paila, La Brisas, ¿sí? Entonces, en todos los lugares también. Y La Munda, ¿sí? Entonces, tengo en esos lugares locales y me tocaría también realizar una matriz de riegos por cada uno de ellos, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Pastora Ana Elsie Vergara del distrito B. Pastora Ana Elsie. Sí, aquí estoy. Buenas noches a todos. Pastora, ¿cómo ha estado? Bien, gracias a Dios. ¿Qué iglesias tienen a su cargo, pastora? Paso Ancho, Floresta, Champaña Sindical, Los Chorros y Polvorines. Mejor dicho, las de Cali.
Ajá. Listo, las de Cali, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer, pastores? Algunos ya se... Ah, Pastor José Luis Rodallega, no lo había visto. Pastor, Dios le bendiga, ¿cómo está? Amén, Dios me lo bendiga a todos. Amén, pastor. ¿Cuáles iglesias tienes tú a su cargo? Bueno, yo tengo Palmira, está Maime, está Príncipe de Paz, Palmira, Betel, está la Iglesia del Sur, Sayumé Sur, y está Shalom, obviamente la anterior pastoreo. Y tenemos unas sedes que es Tablones y Redentor, que son las nuevas sedes que están a cargo de Sharon directamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Establezcamos un plazo para entregar esta información. ¿Qué les parece, pastores, un plazo, por decirlo así, 15 de septiembre? ¿Qué opciones? 15 días, ok. 15 de septiembre, sí. Ok. ¿Qué dicen los demás, pastores? Porque la idea es como decirle a los pastores para que ellos como que ayudarles en el proceso, ¿no? Claro, entonces, ¿a qué es lo que yo voy, pastores? Si ustedes me llaman o me escriben por el WhatsApp y me dicen, Liliana, tal día vamos a levantar la matriz de tal iglesia. Entonces usted me dice, ¿a qué horas? No, a tal hora. Yo les llamo o ustedes me llaman, nos programamos y juntos la vamos llenando. Porque igual para requerir... Doctora Liliana, una preguntita, lo que pasa es que como el pastor José Quintana hace parte de este subdistrito, pues yo creo que sería bueno ahí aprovecharnos de él, ¿no? Claro, no, él les dijo que sí, desde que tuviera tiempo, con mucho gusto. Pero hablo como que por ejemplo, yo tendría que personalmente llamarlo a él. Él sabe, obviamente, él es el experto. Más bien como apalancarnos en este subdistrito exactamente. O sea, como para, claro, yo convoco una reunión con él, pues lo convoco a él a la reunión y ahí aclaramos todos los puntos que hay que aclarar y empezamos a tener esa información. No sé quién es el pastor José. Ya no, ya se retiró, pero bueno. no hay problema que lo pueden llamar. Entonces, dígame, ¿les parece bien la fecha del 15 de septiembre? Que ustedes me puedan colaborar con la información. Hay que trabajar en ello. Sí, bueno, eso me gusta. Pero venga, hermana, doctora Liliana, pero usted el 15 de septiembre para que todas las iglesias llenen ese formato, no queda muy pesado, si es así pues. Pues, pastor, por lo pronto, lo que ustedes tienen a su cargo, las iglesias que ustedes tienen a su cargo, ¿listo? Y en ese caso ya el resto de las iglesias de la misión, como decía ahorita el pastor Héctor Fabio, Pereira, las demás, ya nos toca por parte de la oficina mirar cómo trabajamos con ellas, cómo logramos identificar, cómo logramos sacar esas matrices. Pero en el caso de ustedes que recibieron la capacitación, que igual les vamos a enviar la información y todo, ¿les parece bien la fecha del 15 de septiembre? Pero no, pero a mi parecer, una sola inducción respecto a esto no es como muy... Yo diría y segundo, hermana, vea, yo creo, doctora, en el celular mío no se ve nada, vi el pantallazo, pero no vi nada, porque no se ve nada. O sea, escuché, pero no leí porque no, en el celular no alcancé a leer. Pues yo digo que lo que es el pastor, una sola introducción, a mí me parece que vamos muy rápido, pues para mí, porque estamos hablando de varias iglesias y yo veo que eso es una lista muy larga para como están exigiendo y es así para llenar bien. A mí me parece que estamos muy rápido. Pues creo que las cosas para hacerlas bien, pienso que requiere más tiempo. Bueno, pero hay que empezar. Sí, entonces, pastor, yo les digo, yo estoy grabando esta reunión. Si trato de poderles subir el link por YouTube, yo se los enviaría, porque la idea es que ustedes vuelvan y lean esta capacitación, porque yo les entiendo, lo uno es una hora pesada, lo otro, ustedes saben de que, como mismo lo dicen, son términos que son nuevos, entonces les tocaría volver a leer, volver a documentarse, ¿cierto? Si ustedes me dicen, no, Liliana, hagamos nuevamente la capacitación, yo estoy dispuesta nuevamente a dárselas también, no hay ningún problema. Pero lo que yo me interesa, pastores, es que logremos que no pasemos del año 2021 sin tener estas matrices ya realizadas.
Esa es la colaboración que yo les pido, pastor. Que logremos a diciembre. Doctora, a mí me gustaría que, doctora, Señor. Dígame, pastor Nelson. sí, me gustaría pues que la volviéramos a tener la capacitación, porque yo veo que el pastor David no está acá, que es facilitador, ni el pastor Benjamín, ni el pastor Ramiro. Entonces, no sé qué les pasó. Además, la hora pues es como difícil para... Sí, pastor. Entonces, me gustaría que sí. No, pastor, usted me dice, prográmela y me avisa entonces y nos ponemos de acuerdo. No hay problema, pastor. Estamos dispuestos a volverles a dar la capacitación. Con mucho gusto. Una pregunta. Dígame. Sabiendo que hay una grabación, esa grabación no se le puede hacer llegar a los pastores porque más fácil, ellos miran la grabación. Me parece a mí. Porque pues los enfocados son cada iglesia, pues los facilitadores hacen llegar pues el material y todo, pero cada pastor de su iglesia es el encargado de llenar toda esa estadística. Entonces para ellos yo creo que es mejor enviar el video para que ellos mismos miren lo que él nos explicó, cómo nos explicó ahí de bien todo. Listo, pastora, muchas gracias. Una intervención. A mí me parece que también, así como dice la hermana, ella la van a subir a YouTube. Uno con la misma réplica que hay allí, llena otra vez la matriz. Y con solamente que ustedes manden la hoja que quede nítida para llenarla, está bien. Listo, pastor. Me gusta. Ustedes díganme, pastores, logro enviarles la grabación, las matrices y todo para la fecha del 15 de septiembre, ¿les parece bien o cambiamos la fecha? No, yo creo que es bueno esa fecha, porque hay que hacer lo posible, y si logramos un buen porcentaje, me parece interesante. Y si no, pues hay que volver a trabajar con lo que resta, pero sí hay que poner una fecha, porque si no ponemos una fecha, ¿cuándo lo vamos a hacer? Bueno, me parece bien la fecha. Me parece bien la fecha, ¿por qué? Porque lo que nos va a hacer es, uno, la premura de hacerlo. Segundo, vamos a averiguar si se comprendió bien, si no se comprendió bien, pero lo vamos a hacer rápido. Porque si dentro de 2 meses, que lo vamos a ver dentro de un mes, y dentro de un mes vamos a esperar a ver, no, como que no comprendieron, toca volver a empezar. Creo que 15 días es un buen proceso para entregar lo que haya y para evaluar quiénes no comprendieron y quiénes sí comprendieron. Pero es que ya está hablando del 15 de septiembre. Sí, pero lo que pasa es que se entrega, pero en el caso de que algo hubo mal, hubo tiempo de corregir al menos, porque es que creo que porque con el video es fácil, porque es que es una hoja y hay que llenarla. Todos ustedes saben leer, saben escribir. Una hoja que hay que llenar con la información que nos van dando. Entonces, si usted tiene el video y tiene la hoja al frente, inmediatamente va escribiendo ahí. Usted pone el video y lo repite. O sea, nos va a tocar es hacer así. ¿Qué digo? ¿Por qué en 15 días? Porque estamos hablando que 15, 18 días. Que nos va a dar tiempo para decir si hay algo que corregir, lo corregimos otra vez. No que si está muy lejos la fecha de entrega, se demoraría más en corregir. Yo puedo opinar que la fecha que dice el hermano está bien con respecto a los facilitadores, no decirle a los demás hermanos de la iglesia, se desarrolla hasta donde se pueda y se hacen las correcciones. Si no se alcanza el 15 de septiembre, entonces se pospone un poquito más, pero solamente entre los facilitadores no manejar esa fecha. Exactamente, pastores. Hagámosle, pastores, con nosotros. Tratemos de avanzar lo que más podamos, porque la verdad, pastores, yo quisiera entregar este año bien esas matrices ya elaboradas para que en el próximo año 2022 ya empecemos a hacer recomendaciones a las iglesias, recomendaciones de cómo mejorar, de cómo evitar, ¿sí? De cómo prevenir. Entonces, sí, como les digo, pastores, lo que ustedes me digan, si requieren nuevamente, si necesitan, me avisan y con mucho gusto nos programamos porque estamos para colaborarles. Igual también tenemos la aprendiz del SENA, María del Mar, ella también está para colaborarles. ¿Listo? Listo, doctora. Bueno, pastores, no les quiero quitar más de su tiempo porque yo sé que les estoy quitando su tiempo de descanso.
Les agradezco muchísimo su participación, su asistencia. Entonces, esta semana les estaremos enviando a sus correos o por el WhatsApp los archivos, los ítems que ustedes deben de llenar. Y como les digo, trataré de poderles compartir la grabación de esta reunión. Entonces, quedamos al pendiente. Que el Señor les bendiga, que descansen. Y muchas gracias, pastor. Gracias a usted, doctora. Dios les bendiga a Buena todos. noche para todos. Bendiciones. Dios le bendice a todos. Bendiciones. Amén, amén. Bendiciones. Bueno. Amén. Bendiciones Hermana para Liliana, todos. ¿está pendiente la reunión del 30 de este mes? Sí, señor. El 30 tenemos la capacitación para los miembros de la Brigada de Emergencia, allí en la Oficina Nacional, 9 de la mañana, los esperamos. Esperamos que estén muy activos. Vamos a tener una capacitación de la ARL. Entonces, con puntualidad, muchas gracias. Ok, gracias. Bendiciones para todos.